Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Capítulo 28. Versículos del 1 al 17. Al principio del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo, los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempo inmemorial. Profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió diciendo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor: Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías: Así dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel momento, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde,
Se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Inspirados en una falsa seguridad. Vivimos buscando seguridad en nuestras vidas. Hay muchos profetas que nos llaman al engaño a los que fácilmente nos adherimos. También nos instalamos en una falsa seguridad. Ponemos alarmas en nuestras casas, queremos una ciberseguridad que nos proteja de los intrusos virtuales que roban datos, cuentas bancarias, también ponemos cadenas en nuestras puertas y ventanas, hasta candados a nuestras bicis. Todo para que siga protegiendo nuestro tener o poseer. Sin embargo, nada de eso sucede con nuestro corazón y nuestra mente. En la primera lectura el profeta Jeremías advierte a pueblo sobre la falsa profecía de Semaías el Nehlamita, Biblia de la Conferencia Episcopal, porque daba falsas seguridades. Suscitar en alguien esas falsas seguridades o esperanzas es hacer caer deliberadamente a alguien en el error. Uno puede estar convencido de estar haciendo bien, pero luego viene alguien a encararnos con la serenidad que la verdad imprime y nos sentimos desangelados. Jesús Mesías esperado. Al contrario de los falsos profetas, Jesús se muestra en el Evangelio de Dios como aquel que se compadece de su pueblo. Establece una comunidad de discípulos en la que la certeza de la fe le conduce al servicio y a la generosidad, aunque ella parta de la escasez. Bien valora a un pobre el compartir lo que apenas se tiene. Con la invitación de ese, dadles vosotros de comer, Jesús establece un criterio moral inexcusable, la responsabilidad hacia los otros que brota de la fe en Dios. No partimos de un complejo de Salvador, sino que partimos de la fe. No sacaremos al pobre de su pobreza, pero seremos capaces de paliar el hambre y la sed de muchos cuando ejercemos nuestra responsabilidad hacia el otro. Desde la fe asumimos que todo hombre y mujer es miembro de la fraternidad humana. El cristiano desde la fe asume que su compromiso va más allá de sus seguridades. Aquí no hay falsa profecía, ni falsas expectativas, al contrario, se establece un criterio de actuación donde la fe adquiere visos de autenticidad. Una fe que se acompaña con obras. Una fe que no implica engaño, sino que implica una coherencia porque nuestra mirada se ha ampliado más allá de nuestras falsas seguridades. Una palabra sobre la falsa profecía. En el interior de la Iglesia, en no pocas ocasiones se ha escuchado con acritud esta expresión: cuidado con los falsos profetas. En ocasiones se despierta esta alarma para señalar la falta de rigor litúrgico en los presbíteros, en otras ocasiones, porque las homilías no se desarrollan en la más estricta ortodoxia. ¿Quién tiene el poder de juzgar si alguien es un buen profeta o un falso profeta? Muchas veces, nos adherimos a las palabras de un papa y exigimos obediencia ciega, cuando hay sintonía con el depósito de la fe y son sentencias estrictas que condenan el pecado del mundo. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la luz del Espíritu nos impulsa a contemplar una realidad nueva en la Iglesia. Es entonces cuando proferimos sentencias condenatorias de herejías, lanzamos preguntas al Papa o al dicasterio para la doctrina de la fe, para que nos aclare la teología o cuál es la postura oficial de la Iglesia ante cuestiones controvertidas. Llegamos a dudar incluso sobre la primacía del pontífice, o no nos adherimos a su visión de la Iglesia y del mundo. En los primeros casos se pide unidad, en el caso contrario, la unidad es cuestionada e incluso se hace palpable la división. Esto genera confusión en no pocos cristianos. Dadles vosotros de comer tiene también que ver empleando una metáfora musical con el mantener un criterio de afinación, el cual siempre proporcionará una calidad a la voz. Asimismo, la guitarra necesita tensar las cuerdas hasta llegar al tono adecuado que requiere cada una de ellas. Tensar demasiado hace que se rompa la cuerda. La afinación busca una buena sintonía que unifique cada tonalidad con las otras. Será entonces cuando podremos cantar las alabanzas de Dios en comunión. De todas las maneras, no podemos quedarnos anclados mirando a la tensión interna de la Iglesia. Nuestra prioridad es atender al pobre y al indigente,
darles de comer, ofrecer nuestra solidaridad y consuelo a huérfanos y viudas, visitar al enfermo o al encarcelado, todo ello será garantía de una fe realizada en auténticas obras de misericordia. Oración final. Padre, danos tu Espíritu Santo para conmocionarnos entrañablemente de las nuevas multitudes que lo buscan, que necesitan la sanación y el pan que brota de manos de Jesús. Amén. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para que recibas la palabra de Dios y el Santo Rosario todos los días. Dios los bendiga.